Bueno, soy Ricardo Barilletti, llevo muchos años en hostelería por una personalidad, pero lo que me gustaría explicaros hoy es un poco cómo se puede emprender, de qué forma podemos tener la fuerza para hacerlo, y luego os doy 4 matices de mi empresa, pero seguramente sea lo menos importante. Lo más importante es cómo podemos sacar adelante cosas. Ya de entrada, si me permitís, me siento y os voy comentando cosas. Bueno, de entrada, el hecho de que estéis tantas personas y con tantas ganas ya es algo importantísimo. O sea, yo creo que en ese aspecto ha cambiado mucho España. España hasta hace 2 minutos era una nación en la que los padres lo que inculcaban a sus hijos era ver si podían ser funcionarios y que tuvieran la seguridad de serlo. Y ahora esta crisis, que es una de las cosas, las crisis también traen cosas buenas, es que ha hecho que nos soltemos las pilas. Y tenemos un país que es seguramente el número 1 en talento, lo que pasa que seguramente mal aprovechado. O sea, los grandes ejecutivos españoles son ejecutivos que son mejores a otros ejecutivos, porque independientemente de que salen bien preparados, tienen una capacidad de improvisación, de gestionar momentos complicados que no tienen otros ejecutivos europeos. Entonces significa que hay talento aquí. Y hay talento tanto en el sur como en el norte, pero yo como soy del norte creo que hay más talento o más ganas de trabajar en el norte y más espíritu de trabajo y de emprender. Esto supone que necesites tener, ¿qué necesitas para emprender? ¿O qué es lo que yo creo? Os voy a dar un poquitín lo que creo que ha sido mi experiencia, con muchos errores a lo largo de toda mi vida y con algunos aciertos. Y de los errores he aprendido seguramente mucho más que los aciertos. Para ser emprendedor, lo primero que tienes que hacer es soñarlo, y soñarlo además con ganas, y soñar además mucho más de lo que tú vas a hacer. Si quieres un hotel, tienes que soñar una cadena de hoteles, y esa cadena de hoteles llegará un momento que igual no llega, pero igual llegas a 3 hoteles o a 4. O sea, no tienes que pararte en el sueño. Y os va a ocurrir con mucha frecuencia que la gente que tenéis alrededor, o sea, la gente que tenéis cerca, unos bien intencionadamente y otros menos bien intencionadamente, van a intentar quitaros la idea de la cabeza. Unos porque bien intencionadamente piensan que os metéis en algo que ellos son incapaces de hacer o creen que no son capaces y por eso creen que vosotros no podéis hacerlo, y otros malintencionadamente porque creen que sois capaces de hacerlo y que no les gustaría que lo hicierais porque les va a joder mucho que lo hagáis, así de claro. Entonces, eso es lo que tenéis que luchar. Y luego prepararos para que este mundo al que de verdad le gusta emprender es maravilloso, con muchísimos momentos duros y complicados y con muchísimos momentos de satisfacción personal seguramente incomparables, porque al final lo que es fácil no sale adelante, es muy difícil. Y lo que es fácil no produce la satisfacción que produce lo difícil. Y eso de alguna forma nos está empujando a saber de qué forma y cómo se puede emprender o qué ventajas tiene esta situación de crisis. España en los últimos 15 años ha habido una locura en todos los aspectos, una locura inmobiliaria que ha producido una locura a su vez tremenda en los órganos financieros y en las cajas especialmente, que se ha dado un crédito excesivo y eso ha creado un exceso de oferta de absolutamente todo, o sea, desde hoteles, fábricas, pero especialmente inmobiliaria. Y ha creado además una situación financiera terrible y ha provocado la crisis. Claro, en este momento esa crisis nos ha llevado a una situación en la que tenemos muchísimo talento sin trabajo, muchísimas oportunidades de encontrar cosas con mejores precios que antes de la crisis y con casi todo por hacer. Y con muchísima gente que se ha caído o que de repente no tiene la capacidad de reponerse de un momento de crisis y que ha perdido la empresa. Lo que significa que no deja de ser un momento fantástico de oportunidades. El barón de Rothschild, que era el gran banquero del siglo XVIII y que era el que de alguna forma estaba financiando a los ingleses, pero también financiaba a Napoleón, tiene una frase que es un poco bestia, pero decía que cuando de verdad se hacía dinero en Europa, o en general, cuando se hacía dinero, era cuando había sangre en las calles. Claro, esto, trasladado a esta época, no es lo mismo, pero hay que ver en lo que se parece, que es cuando hay oportunidades de encontrar determinadas operaciones que antes hubieran sido inviables, es en este momento. O sea, yo no hubiera podido expandirme en hoteles hace 10 años, porque los precios eran tal la locura que era imposible. Y porque además si me hubiera expandido, seguramente me hubiera equivocado, hubiera pagado una barbaridad por algo que no lo valía y seguramente hubiera entrado en quiebra al mismo tiempo. Eso es recuerdo al hilo de esto que hace muchos años mi hermano me decía
pues cuando empezó a funcionar la construcción, me dijo, oye, ¿por qué no nos metemos en promoción y en construcción? Entonces me salió casi sin querer una frase lapidaria. Dije, mira, César, la construcción es el mejor negocio para hacerte rico, pero es el mejor negocio para arruinarte. ¿Cuál era? ¿Por qué explicaba yo esto? Digo, porque normalmente tú vas bien, haces una promoción de 20, pasas a la de 40 y en algún momento te llega el diente de hierro. Sí que es cierto que estuve una serie de años y como veía que seguía siendo todo estupendo, digo, pues me he colado, porque todo el mundo está haciendo auténticas o está moviendo millones y esto parecía que no se caía. Pero al final era lógico que en algún momento se cayera. Eso nos sigue abriendo puertas a posibles oportunidades de todo tipo. O sea, la oportunidad fundamental en este caso va a ser la que tú quieras y de la que tú entiendas. O sea, si alguien es bueno en un tipo de comercio o en algo, es importante que se dedique a ello. O sea, normalmente hacer experiencias con cosas que no conocemos, a mí particularmente siempre me han dado un mal resultado. Entonces, cuando empiezas de cero y tienes que aprender una cosa, pero cuando empiezas a lanzarte es cuando conoces de alguna forma el negocio. Y en muchos de estos negocios, en el planteamiento, por ejemplo, de miedo a la aventura o de plantear, hay mucha gente que tiene miedo, mucha gente que es fantástica, que es un técnico estupendo, que tiene una capacidad de gestión muy buena, pero que no quiere ser empresario. O sea, el ser empresario supone arriesgar y parece que tener un punto de locura y un punto de valentía y además divertirte con ello. Hacerlo de tal forma que tampoco te destroza, que te equivoques en algo tanto que de repente no puedas recuperarte. Pero hay que hacerlo. Y hay gente que no, que prefiere tener un puesto distinto dentro de la empresa y no tener esa responsabilidad ni tener que arriesgar. También son muy válidos. Son fantásticos para crearte dentro del equipo de tu empresa. Pero es el momento, yo creo que es uno de los momentos, cualquier momento va a ser bueno, pero ahora es un momento especialmente bueno para poder emprender, porque se parte de cero y de una sociedad que está con miedo a emprender y con miedo a hacer cualquier tipo de inversión o de arriesgarse en algo, lo que significa que el que se arriesgue ahora seguramente va a tener un mejor retorno, porque el riesgo ahora es menor que hace 12 años, cuando lo que le costaba antes era 12 y ahora lo puede conseguir por 3, lo que significa que es más sencillo el poder buscarlo. Es básica la idea, o sea, que de alguna forma la idea que se plantee sea buena y puedas tú dominarla y tú creas que pueda encajar, que haya mercado, que haya un nicho para esa idea. Pero luego dentro de esa idea, y dependiendo qué ideas, tenemos que evitarnos un poco los complejos y la boina española de pensar que estamos aquí. Nosotros ya somos ciudadanos del mundo. Todo el comercio online nos está lanzando a poder vender cualquier cosa en cualquier sitio del mundo, porque tú ya tienes la sede en Burgos, pero puedes aparecer con una buena capacidad de marketing online en cualquier sitio y puede pedirte el cliente, hay que buscar la forma de distribuirlo y la forma de hacerlo, pero no tenemos que centrarnos en Burgos, igual que no podemos centrarnos, y a mis hijas lo digo, tu ámbito de trabajo, hace muchísimos años, todos os acordaréis, por sois muy jóvenes, pero la gente quería que sus hijos trabajaran en Burgos, porque trabajar fuera era una locura, ¿no? Yo quiero que no se vayan de Burgos. Y luego ya se pasó al, bueno, trabaja en Madrid. Ahora no, ahora el ámbito de trabajo de cualquier persona, por eso es básico saber idiomas, es ya no Europa, es el mundo. Y al final eso a lo que los americanos están perfectamente acostumbrados, porque un señor que nace en San Francisco, vive su juventud en Nueva York y luego no tienen la sensación de raíces que tenemos, que por otra parte es una pena, que tenemos aquí. Entonces ellos están acostumbrados a moverse en distancias de 5.000 kilómetros sin grandes problemas. Eso todavía las generaciones que están entrando nuevas, las que han hecho los Erasmus, las que están saliendo fuera, lo van a ver de alguna forma. Y eso va a mejorar en aspectos. Y esta gente no es que se vaya talento, es un talento que es español y que en algún momento puede volver o puede crear sinergias para la propia nación. Hay un tema que yo intento tranquilizar, porque yo tengo amigos pues, que son de mi edad y que tienen hijos en la típica edad para trabajar, de los 20 y tantos años, y siempre se preocupan, pues estoy preocupadísimo, digo, no os preocupéis. Igual lo que digo es una bobada, digo, pero en un plazo cortísimo de tiempo, hubo una generación en España, que es la mía, la que es un poco más mayor que yo y la que es un poco más joven que yo, que es la generación del baby boom, en la que los hermanos éramos, en mi colegio eran 7 hermanos, 5, nosotros éramos 2 y éramos los raros. Entonces al final esas personas van a entrar en un periodo de jubilación o están entrando yo y en los próximos 10 años va a haber trabajo de sobra para todos. O sea, vamos a necesitar otra vez que vengan emigrantes para poder cubrir puestos de trabajo en este país, porque va a envejecer esa población. Y luego porque además hay una serie de personas, que es una tristeza,
que son los que en un momento determinado se los llevó la construcción porque pagaban sueldos de 1.500 euros, dejaron de estudiar, y esos son los que sí que pueden tener un futuro más complicado, y que es gente que ahora tiene 30 o 40 años. Pero esta gente joven, que además está mejor preparada, que ya sabe inglés, o sea, en el alfabetismo de nuestra época, que yo estudié francés en el bachillerato, entonces, claro, ahora no, ahora te sabe inglés prácticamente todo el mundo, y además perfeccionado. Eso va a ayudar a que va a haber un momento que no va a haber ese problema de trabajo. Entonces, a mí ese aspecto a mí me tranquiliza el futuro. Y yo creo que vamos a ir hacia arriba. No sé si vamos a ir muy rápido o muy lento, pero vamos a ir. Porque además creo que esta crisis tiene un componente muy importante que es psicológico. En el momento que la gente lleva unos años con una crisis tan fuerte, sigue teniendo miedo, y hasta que se le va de la cabeza el que puede seguir gastando igual que antes, pasa un periodo de tiempo, hasta que no ve la tranquilidad de bueno, si parece que este trabajo ya lo tengo seguro, parece que empieza a haber un menor paro, parece que todo se normaliza, hasta que eso no ocurre, la gente sigue sin gastar, sigue sin haber un consumo interno, y eso supone pues, falta de creación de puestos de trabajo, que pymes salgan perjudicadas. Entonces, en el momento que eso cambie y que de alguna forma el planteamiento psicológico empieza a mejorar, que va a mejorar sin duda, no sé si va a tardar 2 o 3 años, o 5, o 6 o 7, pero va a ir hacia arriba con toda seguridad, eso se va a ir notando. Llegará un momento que se olvide esta crisis y se vuelva, espero que no a la locura de antes, pero que se vuelva a un funcionamiento normal. Y para eso lo ideal es posicionarse ahora. El mejor momento, cuando va a existir las mejores oportunidades de todo tipo, es en esta época. Y nos acordaremos dentro de 8 o 10 años y diremos, ¡joder, qué pena! ¿Por qué no me metí en aquella época? Porque claro, lo que pedían entonces tanto es tal, y cuando había... O sea, cuando se puede hacer esto es ahora. Y cuando hay capacidad y talento, como no ha habido nunca en España, y estáis aquí buena prueba de ello, es ahora. Entonces, lo que hace falta es ganas, es quitarnos el polvo del concepto que había funcionarial, ser valientes. El que de verdad le guste ser empresario tiene que saberlo y sepa que va a tener que arriesgarse, que va a tener momentos buenos y otros. Y el que no sea capaz, o que no sea capaz, sino que no tenga esas ambiciones y prefiera tener un trabajo, que sea un técnico estupendo y pues forma parte de un equipo maravilloso para hacerlo. ¿Cómo lanzas adelante una puesta en marcha de una empresa nueva ahora? ¿De qué forma se puede hacer? ¿Qué puede hacer? Porque claro, hay emprendedores que empiezan con la nueva y hay emprendedores con 50 años que siguen emprendiendo, o con 35 con una experiencia previa. Entonces, yo creo que el plan de trabajo tiene que ser, si no conoces la empresa porque estás empezando, tiene que ser imbuirte mucho de lo que vas a montar para saberlo, elegir bien, pensar mucho el sitio. O sea, si yo tengo idea, por ejemplo, de montar un restaurante, y soy muy bueno montando un restaurante, y yo creo que la capacidad que tengo para ese restaurante es 10 veces mayor en Madrid que en Barcelona, y sé que lo voy a hacer bien, a todo en Madrid. Madrid sí que es cierto que en Madrid el que se estrella y se estrella más, pero el que funciona y funciona mucho más también que en ciudades pequeñas. Burgos tiene un techo que está bien, pero que puede dar lo que da, o sea, no da más, pues es una ciudad estupenda, pero tiene 180.000 habitantes y la población flotante que tiene. Entonces, el elegir el sitio. Eso cuando hablamos de negocios fijos y de negocios estabilizados en lo que es un local o en una tienda. Cuando ya es un tema online, es un tema de fabricación y de producción, yo creo que ahí el mundo es el techo. Con la ventaja que tenemos ahora con Internet y con toda la posibilidad de ventas online y bien gestionadas, ahí hay un problema todavía. Yo creo que Leandro un día lo comentábamos, es un sector tan nuevo que todavía se sabe poco, o sea, no hay grandes especialistas, y además yo creo que es un sector que está evolucionando día a día. Y lo que ayer valía, dentro de 2 días ya parece que se ha quedado obsoleto y que no vale. Pero te abre las puertas del mundo para vender cualquier cosa. Entonces, el problema es que el producto que tú vendas sea bueno, que se diferencie y que tenga algo que lo haga distinto al resto, por lo menos durante un momento, porque luego vendrá alguien que te copie, pero lo tenga para que tú puedas lanzarte. ¿Qué es muy importante en ese proyecto? Empezar a crearte una imagen de marca. Y la imagen de marca más importante desde mi punto de vista, independiente de la que hagas de marketing, es la imagen de seriedad. O sea, al final, hace muchos años, funcionaba y vendía muy bien el empresario que tenía comerciales que eran muy agresivos y que iban a la venta de impulso rápida y luego me olvidaba del cliente. No, ahora al final el prestigio de una empresa a la hora para que sea tu proveedor,
los años que llevan trabajando con seriedad, el tiempo que pagan a sus empleados sin ningún problema. Ojo, todo el mundo puede tener problemas. El tiempo o sea, lo que hacen pagando a sus proveedores, el que eso suene bien en la calle, al final hace que esa empresa tenga un punto ganado para el posible cliente. Y eso se hace a base de tiempo, pero sobre todo se hace a base de ser serio. Y si en un momento determinado hay un problema económico que los vais a tener siempre, como los estoy teniendo yo, como los he tenido, lo mejor es dar la cara. En el banco o con quien sea, y dando la cara se resuelven los problemas. No se solucionan nunca solos. A veces hay que ir al banco y explicar, estoy en este problema, y cuando el banco ve que hay interés, que hay viabilidad de negocio, y que el señor que viene a darle a plantear eso da la cara y explica todo y pone todo, el del banco funciona y dice, bueno, este tío es serio, este va a acabar pagando y da la cara. Lo malo es cuando por un problema de no sé qué hacer te escondes y eso acaba creando el problema que era pequeño, lo acaba haciendo más gordo y llega un momento que igual el problema ya no es reversible. Es un poco darle la fuerza. Estos son ideas generales. Luego, una vez que tienes la empresa o el equipo, yo creo que lo más importante, una vez que esté el equipo, que has conseguido una empresa que está razonablemente bien orientada por el producto que vendes o por cómo lo tienes orientado, lo que es fundamental es el equipo de personas que tengas y la forma de motivarlas y la forma de llevarlas. Si te equivocas con el equipo, tú puedes ser muy bueno, pero entonces no va a salir la empresa adelante. O tú puedes ser un torpe, tú puedes ser un tío desagradable, pero como aciertes con el equipo, la empresa saldrá adelante y como consigas motivar a ese equipo para que funcione. Y ahora mismo hay gente estupenda en la calle sin posibilidad de trabajo, o porque ha salido de otras empresas o porque está el mercado como está, como para crear un buen equipo. Eso hace tiempo, hace 15 años o hace 7 años, en la época del boom, no había forma de encontrar equipos buenos porque la construcción absorbía tanto y de tal forma que no había forma de conseguir, pero en muchos sectores, no solamente en el sector hostelería, sino en el sector industrial, tenían que ir como podían, entonces al final, ahora los equipos son mejores. Yo creo que además el empleo o el empleado se da cuenta de que tiene que formar más parte de la empresa con la que ha caído y que al final que la empresa salga adelante y funcione bien es bueno para el grupo y para la empresa. Hay muchos empresarios que yo creo que son la inmensa mayoría y entre ellos me incluyo que no estamos pensando en ganar más, estamos pensando en crecer más porque es lo que nos gusta, pero no estamos pensando en vivir mejor. Yo al final creo que me moriré en la casa que vivo y que llevaré haciendo la misma vida que hago hasta ahora siempre, que no requieren económicamente una cantidad importante, sino vivir. ¿Por qué? Porque lo que te apetece y lo que te gusta y con lo que disfrutas y con lo que sufres a veces es con lo otro. Y eso lleva tiempo y eso llevará días y momentos de desesperación y eso es lo que hay que subir. O sea, cuando llegan esos momentos, las noches son terribles. O sea, por la noche, en el momento que te metes en la cama, todo es mucho más. Luego te das cuenta por la mañana que ni era tan importante, que todo tiene solución. Pero bueno, contra eso va en el ADN y eso es lo que tendréis que superar. Nadie sale hecho, o sea, no conozco a ningún tío tan brillante que sea un fantástico de 12. Yo sí soy un empresario normalito ahora, os aseguro que soy mucho mejor empresario, siendo muy normalito ahora que hace 10 años y mucho mejor que hace 20, porque la propia experiencia y el estar continuamente, el haberme equivocado, el conocer a gente y tal, es lo que me ha hecho mejorar de alguna forma, o el que a mí ahora resolver un problema que antes me costaba 2 días, pues en media hora, como ya lo has visto más veces, te cuesta menos resolverlo. Pero esa sensación de equipo y de conseguir eso y que se vea ese proyecto es muy bueno para la gente que trabaja contigo, porque al final están viendo que sí que hay un proyecto que no es el de ganar, sino es un proyecto de hacer algo, intentar que sea excelente, porque es la forma de diferenciarse y de hacer algo que además de alguna forma esté creando puestos de trabajo y que no se vea. O sea, llega un momento cuando te levantas por la mañana, una de las cosas que más te gustan y que al final también te crean más responsabilidad es que hay 120 personas que están dependiendo de que tú consigas que esta empresa no caiga. Y eso es lo que tienes que hacer, que esa empresa no caiga. O sea, al final tienes que conseguir que esa empresa se mantenga y funcione de alguna manera. Me gustaría que de todas formas en cualquier momento me interrumpierais y si tenéis algo que aportar, que seguro que sabéis mucho más que yo de muchas cosas, me lo dijerais. En la excelencia, en la imagen lo he comentado, eso es básico, pero eso es, cada empresa es un mundo y entonces yo conozco lo que conozco. Sí que es cierto que yo casi todo lo que me he metido, que no gestionaba yo directamente o que no conocía, me he equivocado. Entonces yo creo que uno de los consejos que sí que doy es evitar
que cuando alguien te venga con cantos de sirena, te metes en esto que puede ser muy interesante y tal, y que todo suena bien. Y a determinadas edades a mí me sonaba todo vamos, la música celestial, y qué divertido, y qué puede ser. Si no lo conocéis, si no tenéis una capacidad de poder de alguna forma influir en la gestión, es muy difícil que no os llevéis algún disgusto. Cabe la posibilidad de que sí, pero es muy difícil porque encontrar ese socio perfecto, que lo hace todo perfectamente, que luego no es exigente contigo y que no te va a dar problemas, hay 4 contados y es complicadísimo hacerlo. En el aspecto de Burgos, yo creo que Burgos para los emprendedores tiene una ventaja que seguramente sea... Fijaros que la gente es más emprendedora cuanto más nos acercamos al País Vasco. Los más emprendedores son los vascos. Nosotros, por cercanía y porque en un momento determinado, en la época de Franco, nos meten un polígono un polo de desarrollo, empiezan a llegar industrias, algunas de aquí, de fuera, y luego se crean algunas burgalesas, y eso hizo que esta ciudad pasara de ser una ciudad de curas militares y comerciantes a ser una ciudad empresarial y con un componente mucho más emprendedor y mucho más... Eso al final es una cadena que te mueve todo. Bueno, pues Burgos está bien situada, tiene muchas capacidades a pesar de Valladolid, tiene muchas formas de actuar con fuerza para poder todavía ser un peso muy específico, y eso como lanzamiento para muchas empresas puede ser importante. O sea, no estamos en una ciudad tan pequeña que nos haga decir, bueno, tengo que irme necesariamente, en algún caso sí, fuera para coger una mínima experiencia y luego pegar el salto. Burgos yo creo que en un primer momento puede darnos esa capacidad de pegar un salto, o sea, de poder aprender y coger un rodaje importante en el comienzo, en cualquier tipo de actividad, y es verlo. Pero repito, si por ejemplo el salto, una vez que tienes la experiencia es buena, elegid un sitio que tenga la capacidad de generaros negocio. O sea, me viene un magnífico empresario de la restauración o de la pastelería y le digo, pues si eres muy bueno, porque además lo tienes más que contrastado, monta tu pastelería en Madrid porque es más probable que factures 10 veces más, que puedas tener mejores equipos porque es más grande la ciudad. Ahora, que tengas una base en Burgos para que experimentes, para que sepas cómo funciona, viene perfecto. Pero luego pega el salto para poder para poder sacar todo lo bueno que tienes tú en un sitio donde haya movimiento. O sea, siempre digo que para nadar hace falta agua. Cuanta más agua tengas, es más fácil que llegues más lejos y que más nades. Y en eso Burgos se nos queda todavía en algunos aspectos pequeños, en otros no, pero tiene otras ventajas de funcionamiento. Y que para comenzar es una ciudad, yo creo que tiene muchas posibilidades. Ya hay talento, ya hay ganas de trabajar. Y hay mucha seriedad. O sea, Burgos es una ciudad seria. Hay otras zonas, que no voy a decir nombres en España, que la gente no paga aunque tenga dinero, pero porque es una forma de ser, o que tiene otro concepto de actuar, no generalizo. Aquí todavía la gente funciona y el que no paga se lleva un disgusto porque no paga y está tan preocupado como el que no cobra. Bueno, pues eso es un valor en muchísimos aspectos. Dime. ¿Qué os ha apostado por salir fuera o os ha apostado por Burgos? Yo he apostado por Burgos, pero a mí me gustaría salir fuera. Pero salir fuera con la sede en Burgos. O sea, a mí me gustaría montar más hoteles fuera de Burgos, incluso estamos mirando cosas y tal, lo que pasa es que no puedo lanzarme a algo que no lo tenga absolutamente claro, porque no puedo poner en riesgo lo que hay aquí ahora y las 120 personas que están trabajando. Al final tiene que ser algo que aparezca. O sea, aquí se crea en el sector hotelero, ocurrió una cosa curiosa, provocado por el mundo de la construcción, y es que en un momento determinado los promotores, primero porque les gustaba y porque era como un sector que parecía bonito, y luego por los usos terciarios, que en los planes urbanísticos había zonas dotacionales, se podía hacer un hotel, una residencia de ancianos o oficinas. Entonces casi todos hacían hoteles. Las grandes cadenas, de una forma absolutamente alocada, empezaron a coger arrendamientos a los constructores pagando barbaridades. Y algunos constructores incluso hicieron su propia cadena. O sea, por ejemplo, Silken es una cadena de constructores, ABA es una cadena de constructores. Tal. ¿Qué ocurre? Que muchas de esas se creó una infraestructura hotelera en esa época absolutamente desproporcionada, en toda España en general. En Burgos ocurrió, hubo una época, me acuerdo que me decían hace mucho, dice, hombre, si los montan es porque habrán hecho un estudio de mercado. Digo, pues igual han hecho un estudio de mercado, pero no estando los 5 hoteles al mismo tiempo en marcha, que se van a hacer nuevos. Entonces se ha creado una infraestructura que ha hecho que la rentabilidad de los hoteles se hayan caído en picado.
El hotel además le ocurre una cosa curiosa y es que cuanta más competencia tienes y cuanto menor ocupación tienes, vendes más barato. La gente se pone nerviosa y vende mucho más barato. Entonces, claro, la cuenta de explotación se viene abajo, por los dos medios. Y además han entrado todos los canales de Internet de ventas. Pues Booking, que conocéis, Venere, TripAdvisor. Claro, esos canales, cuando vosotros entráis en Booking y vais a hacer una reserva de un hotel y veis un hotel a 50 euros, de esos 50 euros tienes que quitarle primero el 10% de IVA, porque va incluido, nos obligan a ponerlo, son 45, y del 45%, una media del 20% se lleva Booking. Mínimo un 15, pero está más cerca del 20%. Entonces, al final, el hotelero es el señor que hace las camas, que tiene el personal, que cambia las sábanas y cobra 32 euros por la habitación. Claro, eso hay que adaptarse, no nos queda más remedio, porque además eso no va a cambiar. O sea, tienes que mover bien tu web, cambiar tus web, hacer que funcionen, pero por mucho que lo hagas, la gente se ha acostumbrado a trabajar con Booking y hacer la reserva porque les resulta muy cómodo, porque el programa que tienen es bueno y porque al final les da cierta seguridad para la tarjeta por una serie de motivos. Entonces, se ha creado Nosotros ahora mismo tenemos las grandes cadenas, estamos hablando de que igual, siendo grandes cadenas, igual están como mucho con un 25 o un 30% de entrada directa por sus web, y el 70% es a través de las web que hay online. Y tienen un 25 o un 30% porque utilizan las tarjetas de fidelización y hace que eso les suponga algún tipo de ventaja cuando hacen la reserva directa. Pero, bueno, se toca luchar con esto, pues tienes que adaptarte. Entonces tienes que buscar la fórmula, mejorar la web, buscar otras soluciones, ofertar algo distinto para que la gente pueda... Porque además te obligan a tener los mismos precios que los que tengas tú en tu web, claro, para que no haya ningún problema. Entonces, pues igual tienes que ofertar algo en tus hoteles pues para que la gente decida meterse porque le ofreces, yo qué sé, pues el que tiene spa, el spa gratis o alguna cosa. Y es la única forma igual de hacerlo. Pero se ha complicado, porque además, como los hoteles, como hay un exceso de oferta y como es un momento en el que tienes muy baja ocupación, todo el mundo está en esto y no tienen capacidad para luchar contra las web. Aparte, es un sector que está muy atomizado, hablar de miles de hoteles, y en España, que es la nación del mundo con mejor planta hotelera independiente, con diferencia, las cadenas están entrando con fuerza ahora, pero hasta hace poco la inmensa mayoría de los hoteles eran de hoteleros independientes, pues como Juan Carlos del Carena, como yo, como otros en Gerona, o sea, y además hoteles buenos, o sea, hoteles razonablemente buenos. Te vas a Francia y los hoteles independientes, aparte de que hay 4, son hoteles que son los de una estrella de España, o sea, no tienen nada que ver. Los que son ya de un nivel más alto, que no son tan buenos, la planta hotelera española es la mejor de Europa con diferencia, los que son mejores todos pertenecen a cadenas. O pertenecen a cadenas o están franquiciados con cadenas, que viene a ser lo mismo, de alguna forma. Entonces, hay que adaptarse, no te queda otra solución en ese aspecto. Claro, el plan que puedes hacer cuando haces, por ejemplo, un proyecto, estáis planteando un proyecto para sacar adelante el tipo que sea, los planes de viabilidad que se crean o el plan económico que se supone es muy difícil, el papel lo soporta todo. O sea, y mañana yo puedo hacer los números de un posible negocio y que salgan perfectos. Claro, hay que ponerse en el plano de los y que luego hay que saber que cualquier negocio depende de la gestión que hagas. O sea, hay gente, lo veis en nuestro sector ocurre, o sea, tú estás viendo en la misma calle un bar que está lleno, pero lleno de no poder entrar, y el de al lado está vacío. Y no se diferencian mucho ni en decoración y en situación no se diferencian absolutamente nada, porque la gestión del de la derecha es muy buena y el de la izquierda pues no es buena. Porque entiende, porque lo que le gusta, por 200 motivos. Porque además hostelería es un sector que depende de 40 palillos, depende de que le guste lo que esté la comida que estés poniendo, de que el precio que le parezca razonable, que el local en sí le parezca agradable, que la camarera ese día o el camarero estén de buen humor y que se atiendan estupendamente, de todo. Y además depende de que el cliente que te entra ese día le haya dado el crédito al banco para que no venga con mal estómago y no le siente mal la comida, o que no le haya puesto cuerno a su señora, o al revés. Entonces, al final depende de tantas cosas que no son objetivas, que eso hace que quien tiene que llevar ese tipo de negocio no puede plantearlo como una fábrica de herramientas. Sin embargo, de la fábrica de herramientas tendrá otros inconvenientes que tendrá que hacerlo de otra forma. Entonces, es importante que quien monte ese negocio de verdad valga y le guste. Primero que le guste, porque es la forma más fácil para que valga, y luego que sepa, que lo entienda un poquitín, porque al final son negocios de
de sensibilidad. Estamos vendiendo en casi todas las empresas, más que un producto en concreto, que también estamos vendiendo sensaciones. O sea, cuando vendemos algo, desde un zapato hasta un hotel, hasta un restaurante, hasta un pastel, tú al final lo que estás vendiendo, dependiendo de cómo lo envuelvas, es el mismo producto, pero con otra serie de sensaciones distintas. ¿Qué es lo que puede hacer que el cliente se decida por tu producto? Al final ya no compramos como antes, necesito comprar esto y voy a... Pues no, ya necesito pan y estás viendo que hay cadenas de panaderías que están yendo porque producen en torno a la venta del pan, y es algo tan sencillo como el pan. Entonces tú tienes que crear esa sensación para que tu cliente le apetezca comprar lo que tengas y además le guste y pueda repetirlo. Una pregunta, no sé, has hablado de las páginas web para que anuncian los y el consumo colaborativo y el alquiler de viviendas y apartamentos está siendo una amenaza ya o por lo menos no en Burgos. Bueno, yo creo que acabará siendo una amenaza, pero relativa. No va a ser tanto como con los taxis, con Uber famoso. En Burgos es más pequeño, yo creo que no hay. En Madrid, por ejemplo, los de Rootmate, ¿sabéis? La cadena de Sarasola ha hecho algo que ha estado listo. Dice, como esto nos va a venir, lo que voy a hacer yo es utilizar... Ha hecho una que es BMate, me parece que es otra web, que es de alquiler de apartamentos. Entonces él se pone de acuerdo con propietarios de apartamentos y lo que hace es gestionarle la reserva y la entrega de llaves y el cobro a través de sus hoteles. Ellos tienen, yo eso lo hago, por ejemplo, pero más pequeño, con los apartamentos que tenemos en la isla. Claro, yo ahí no tengo recepción. Y la ventaja es que al final acaban siendo las habitaciones más rentables, porque lo está haciendo desde la recepción de uno de los hoteles. Entonces la gente viene, sí que limpias desde uno de los hoteles, pero recoge en el María Luisa, recoge las llaves, se le da toda la información, se le hace el check-in y el check-out. Y no tienes problema. Entonces, esto lo quieren hacer desde sus hoteles en Madrid, por ejemplo, a gente que quiere alquilar los apartamentos, que recojan las llaves, les cobrarán un 5 o un 10%, no tengo ni idea, yo creo que por ahí van los tiros, y les meten. Tienen una fuente de ingresos añadido, entonces de esa competencia complicada van a sacar rendimiento ellos. Me parece una idea inteligente. De una forma pero acabará dando... Hombre, no es tanto como... O sea, al final habrá sitios en los que se notará, en otros menos. No va a ser como el tema del transporte, eso está haciendo daño. Al final el hotel, el cliente que tiene bien a Burgos normalmente viene... Aquí tenemos un turismo de fin de semana, o sea, la media de pernoctación es de 1,25, o sea, no tienes gente que se queda una semana normalmente, se quedan 2, 3 días máximo, muchos una noche nada más. Entonces es más complicado que puedas tener, y yo creo que tampoco hay tanta oferta de apartamentos en Burgos en este plan. Y claro, si no tienes quien te lo gestione es muy difícil. O sea, yo puedo gestionar los míos porque tengo una recepción para gestionarlo, pero si yo quiero gestionar los apartamentos por internet, cada vez que viene alguien, ¿quién lleva las llaves? ¿Quién limpia el apartamento? ¿Quién controla el cobro? ¿Cómo legalizo el apartamento? Que en un momento determinado esté perfectamente... Que si me denuncian, de qué forma emito factura, y si no emito factura, ¿qué ocurre? Que si se va sin pagar no puedo denunciarle. Entonces no es tan complicado. Y en el norte yo creo que somos más precavidos para eso. Entonces, Ricardo, esta mañana en el laboratorio cívico se plantea una cuestión que era el famoso carácter burgalés. Una empresa como la tuya, que tiene un elevado porcentaje de empleados que trabajan de cara al público, ¿cómo gestionáis y cómo formáis a esos empleados para que la gente se lleve una impresión buena de la zona? Sí, eso es fundamental. Eso, yo me acuerdo, cuando hago entrevistas todavía, pero cuando hacía entrevistas me sentaba alguien pues, para algún puesto que fuera de cara a la calle. O sea, no te hablo de cocina o de administración. Entonces, al final de la entrevista hablas con él y entonces yo le decía, ¿te importa sonreírme? Se le quedaban así como raros, entonces sonreía. Yo veía... Cuando había una sonrisa franca, abierta, que sonreías con los ojos, y el pobre, que igual era muy buena persona, pero que sonreía y se le formaba una mueca en la cara de darte miedo. Digo, hostias, para estar en cara al público complicado. Difícil. Claro, al final tú lo que tratas, eso es lo que te estaba comentando de las sensaciones, que, mira, hubo un estudio buenísimo en Estados Unidos, pero eso, al tema de la forma de ser, le da mucha importancia, seguramente porque yo sea una persona que sea simpática con la gente, entonces al final el negocio acaba siendo la proyección del dueño en muchos aspectos. Entonces hicieron un estudio que era un hotel en
Yo creo que fue en San Francisco, el mismo hotel. Metieron una plantilla, una semana. Una plantilla que era correcta, agradable, normal, pero correcta, sin más. O sea, te preguntaban, te indicaban. Y entonces luego, al final de la semana, les hicieron rellenar un cuestionario y les preguntaban por todo. ¿Qué le ha parecido el hotel? ¿Qué tal ha comido? La restauración, ¿qué le ha parecido la ciudad? El transporte público de la ciudad. Preguntaban por todo. Y la semana siguiente le cambiaban todo el equipo del hotel. Y era gente mucho más agradable, mucho más proactiva, se preocupaban por el cliente, estaban tal. Y rellenaban el mismo cuestionario. El cuestionario que rellenaban los segundos, por supuesto, en la valoración que daban al servicio del hotel era mucho mejor. Pero es que valoraban mejor absolutamente todo. O sea, les parecía más bonito el hotel, les parecía más bonita la ciudad, la comida muchísimo mejor, o sea, valoraban todo mejor. O sea, al final, esa impresión, la sensación, la que producen las personas en un sitio, tú entras a un sitio que es muy bonito y que de repente te atienden dos tíos con cara de pegarte un tiro y ya el sitio te parece menos mono. De un sitio normal, pero con dos personas agradables, con pinta de limpios, estupendo y simpáticos, ya te parece hasta todo más bonito. Entonces es muy importante, claro. Y esa gestión es la más complicada. Mira, lo más complicado en cualquier negocio, yo tengo a Sara, la que está de directora conmigo y que empezó como directora de hoteles conmigo. O sea, no empezó a trabajar en hoteles conmigo, pero como directora empezó conmigo. Entonces, en el transcurso del tiempo, lleva un año y coincide, dice, lo más difícil en una empresa es gestionar equipos. Gestionar a la gente, eso es lo peor. O sea, no lo peor, es lo más difícil. Y eso, si no lo haces bien, se te va a pique la empresa. O sea, entonces, es el gran... Y además, en un sector como es hostelería, que es muy complicado, que es muy de intangibles, que es muy cara al público todo, que depende de que los cocineros tengan bien esto y depende de la mano que tenga el cocinero, de que el camarero esté impecable y sepa salir de una situación complicada. Eso, y en recepción exactamente igual, porque problemas puede surgir en cualquier momento, es lo más difícil, la gestión de equipos. Y no hay ahí influye muchísimo, fíjate, la intuición. La intuición que no es que alguien la tenga porque la tiene innata, que puede haber una parte, pero yo creo que la intuición se gana a base de mucha experiencia y de conocer. Pero es básico tener un equipo bueno y gestionar equipos en cualquier empresa, pero en hostelería especialmente, que es la que yo conozco, claro. ¿Qué tal te lo has pasado en Petra y por ahí? ¿Te das fotos? Se me contarás. Vamos a ver, muchas gracias por la exposición, ha estado muy amena, mucha experiencia. Estabas comentando no saltar de tu sector a otro sector, porque bueno, no lo conoces y hay que conocerlo obviamente, pero llega un momento que si no has emprendido nunca, había gente que decía, bueno, estoy buscando trabajo, no he emprendido aún, o estoy estudiando, estoy terminando algo y quiero empezar. Casi todos, o sea, yo en mi caso empecé en lo mío, en mi profesión, lo que estudié, seguí. Si yo quisiera dar un salto a otra cosa, o si alguien que no ha empezado quiere empezar, saltas a un campo que no conoces. Hablabas de, bueno, o conocerlo, o tener el socio ideal, que solo hay 4, 3 de ellos están contigo, pues queda uno, pues bueno, pues no, poca opción. No, eso no se entiende. Pero... ¿Qué haces ahí? ¿Te formas? Claro. ¿No das el salto? Claro. ¿Te quedas trabajando para otro y no emprendes? Voy a ponerte el caso más complicado, que puede ser una persona que no tiene estudios universitarios, que no tiene una vocación fija de estudios universitarios y que tiene que dedicarse a algo, pero que a él le gusta un sector, la hostelería, por ejemplo. A él le gusta la hostelería y cree que tiene vocación de hostelería, pero no tiene formación de hostelería. Oye, yo lo que haría si tuviera 18, 20 o 22 años es meterme a trabajar en hostelería, echar el resto y estar 2 o 3 años aprendiendo. Sacarlo, ver desde dentro las tripas del negocio, ser el mayor apoyo del propietario del negocio, aprender para qué me dé la comida, coger el resto y en un momento determinado pegar el salto, pero con esa previa experiencia. Si tú eres teleco y de repente acabas la carrera y quieres ser emprendedor, bueno, a los telecos no les hace falta, se los roban las empresas, pero bueno, quiere emprender, es distinto, viene con una formación de teleco, tendrá una idea, sacará una idea y eso es más intuitivo y luego con el tiempo irá cogiendo experiencia y los fracasos al principio serán enriquecedores en el fondo, pero no hay otra forma
O sea, yo no conozco a nadie que por ciencia infusa de repente entre en un sitio y gestione estupendamente, aunque tenga capacidad, aunque sea un tío muy inteligente y brillante, ¿no? Porque requiere experiencia. No, yo lo que me refiero es, por ejemplo, vi a un compañero que hablaba de los drones, que ahora está como muy de moda, Sí. prácticamente nadie sabemos muy bien lo que es, mucho menos cómo se hacen. Una persona tiene dinero, otra persona tiene ese proyecto. El que se junten, teóricamente, pues bueno, es viable. Pues un socio capitalista, otro que es el que sabe del negocio y lo saca adelante. Pero estabas comentando que no es tan fácil, que no hay un socio ideal que te aporte, por ejemplo, capital, que luego no te pida responsabilidades, que no quiera controlar lo que no sabe controlar. Yo lo que pasa es que yo allí igual he sido un poquitín duro, igual es que yo no he tenido buenas experiencias y por eso no he sido... Claro, estamos hablando de un tema industrial como puede ser lo de los drones, que me parece una idea estupenda. Entonces, que haya una persona que lo conozca y que luego venga por detrás otra persona que aparte de apoyar económicamente tenga la capacidad de gestión financiera o de gestión comercial, que es lo que puede hacer. Eso puede ser bueno. Lo que pasa es que yo creo que para conseguir que eso funcione bien hay que establecer una serie de protocolos que dentro de unos años o dentro de 3, cuando la empresa funcione, no sea una jaula de grillos. Al final, tus socios es con los que te casas. Y como te equivoques de socio es complicado. Y normalmente en muchas sociedades no tiene por qué ocurrir. Yo es que estoy poniendo, fíjate, ahí me estoy poniendo, así como yo soy optimista en otras cosas, ahí soy relativamente pesimista. Siempre cuando algo funciona, si funciona mal es un desastre, pero si funciona bien, alguien piensa que trabaja más que el otro siempre. Y acaba pensando, no, esto es más mérito mío que de este, ¿por qué va a cobrar lo mismo que yo? O sea, no existe esa sensación de decir, a no ser que la empresa ya dé un salto grande, sea más grande, y es otra historia, ya funciona con un consejo de administración y ya las participaciones son distintas. Pero en un comienzo hay casos que han salido adelante muy bien, pero a mí me da miedo. O sea, si trabajan los tres seguramente y hay una buena relación y no hay ningún elemento complicado entre los tres, pues saldrá y luego se dimensionarán. Pero yo igual he sido demasiado negativo, no me he hecho demasiado caso, pero no he tenido buenas experiencias. Y también este sector, además hostelería, para ese tipo de sociedades es más complicado, porque es un sector de estar muy encima, y uno está, otro no está, es más difícil y a veces puede crear más problemas en las sociedades normales. Pero no me hagas caso. Antes hablabas de que tenías que saber en el tipo de negocio donde te estableces y tenías que tener un conocimiento y tal, pero realmente existe otro método, que es el método chino. Los chinos vienen, no tienen ningún conocimiento ni de idioma, ni del sector en el que se meten, ni nada. Abren una tienda, puede ser de venta de productos como hacía hace unos años, que había miles de ellas. Ahora se están metiendo en tiendas de alimentación, bares, restaurantes. No tienen ningún conocimiento, funciona. Si no funciona, no tienen ningún inconveniente en cerrar y abrir otro negocio de otra cosa. Sí. Y les funciona. Es otra forma también de... Sí, pero ellos tienen otra historia, ¿vale? No es lo mismo que lo que tenemos nosotros, pero me refiero que sí que hay otra forma de emprender, ¿no? Que sí. No tienes que tener una experiencia o una formación para realizar un negocio y que funcione. Sí, lo que pasa es que los chinos están cubriendo un nicho que no está cubierto, y es a todas horas, cuando haga falta y al precio que me dé la gana. ¿Y eso qué comerciante está dispuesto a hacerlo en Burgos? Claro. Estamos hablando, yo por ejemplo me cabreo a veces con los comerciantes, digo, joder, estáis, es que los horarios son sagrados, digo, estáis en pleno centro histórico, hay un montón de turismo durante el fin de semana, ¿por qué no abrís también el sábado por la tarde, incluso el domingo por la mañana, si hay que facturar? Yo creo que los negocios se abren en Estados Unidos cuando hay posibilidad de facturar, y sobre todo es el fin de semana. Entonces, claro, yo entiendo que es incómodo y que tienes que abrir a unas horas... También estamos confundidos, porque la mentalidad de los que vienen no es trabajar toda la vida, todas las 24 horas del día. Su idea es trabajar durante unos pocos años para el resto de su vida. ¿De los chinos? Sí, ellos no están Con el trabajando margen toda la que vida tienen, como lo están llevan trabajando. Con el margen que tienen lo llevan crudo. No, los chinos tienen, yo Hay un creo... montón de ejemplos. Pero los chinos yo... Hay muchos chinos que trabajan 5 o 10 años, sacan un dineral, aunque diga el que tiene muy poca margen, yo no sé lo que harán, no estoy metido en ese mundo, y sacan un dinero suficientemente rentable como para luego poder subsistir con otro tipo de negocios y sin tener que estar 24 horas en su tienda, por ejemplo, abrir otras tiendas que las gestionan otros, qué tal. O sea, es otro tipo de cadena. Ya, pero bueno, Está llegando y claro. que va a llegar porque están metiéndose en hostelería. O sea,
probablemente llegue a dar. Pero a ver, los chinos lo que hacen son dos cosas. Primero, en el sector servicios, el mayor coste que tiene cualquier empresa de servicios, en hostelería y en comercio, es el coste laboral. Entonces, claro, ellos están quitando a base de un esfuerzo suyo de meter 16 horas al día, que es lo que metían mis padres cuando empezaron su negocio, ¿eh? O sea, yo no iba nunca con mis padres de vacaciones porque ellos abrían todos los días de la semana y todas las semanas del año. Y estaban todos los días 16 horas. Era otra época. Era hace 50 años o hace 56 años y era otra época distinta. Ahora no, la gente se acostumbra y quiere vivir. Además es absolutamente lógico. Pero a veces no se pueden compaginar las dos cosas. O sea, o tienes una cosa o tienes otra. Y ellos van a estar trabajando 10 años sin ningún tipo de coste salarial. Van a ahorrarlo todo porque luego la vida que llevan ellos durante esos 10 años es de consumo. O sea, no gastan prácticamente nada, o sea que ahorran absolutamente todo. Bueno, es un estilo. Se equivocan también, ¿eh? Al final el chino hace lo mismo, porque el chino que viene aquí viene con un inversor que tiene dinero detrás. No, se prestan entre ellos. Por eso, pero viene con alguien que le presta el dinero. Le prestan, pero luego se lo tiene que volver. Lo que sí que es cierto... No usan bancos, pero usan prestamistas, que al final es lo Sí, mismo. claro. Lo que sí que es cierto es que yo lo que he oído es que en el momento que, por ejemplo, que eso me parece lógico, en el momento que llevan 6 meses en un sitio y no les funciona, cierran, se van. Pagan, no suelen dejar agujeros, además, y se van. Pero nuestra mentalidad en este momento no es parecida, ¿eh? Ni la queremos. Claro, hasta hace... Era un ejemplo de Sí, pero hemos... emprender. Pero ha ido cambiando. Antes de la crisis, tú hablabas con toda la gente que trabajaba contigo, con toda la gente, y dices, no, yo lo que quiero es calidad de vida, ¿eh? Vivir bien, cobrar bien para ir, calidad de vida. Llega la crisis, está en el paro. Claro, al final las prioridades son según van llegando. No, yo lo que quiero es trabajar, donde sea, pero trabajar. Que estoy sin ingresos. Entonces, al final, tiene que haber un término medio. O sea, estamos ahora mismo en España con el mayor... O sea, el otro día la ponía en verde a Mónica Oriol, ¿os acordáis, no? Por lo que dijo, con el tema de las mujeres. Yo creo que no lo explico nada bien. Ella lo que vino a decir es que hay empresas que no están contratando a mujeres entre 25 y 45 porque hoy en día, si una persona se queda embarazada, la empresa está obligada a tener 12 años a esa persona, aunque le meta puñaladas todo el día. O sea, no hay despido objetivo para esa persona. Entonces, claro, está perjudicando a esas personas. Y además, si quieres hacer ese tipo de protección, que me parece perfecto, socialízala, págala tú como Estado. No le cargues a las empresas todos los costes que tenga que tener eso, porque esa empresa, además va a las pymes, ¿eh? Las grandes empresas no le suponen ningún problema, tiene una estructura tan grande que eso les crea un problema mínimo. A las pymes sí que les crea problemas. Hay empresas con 5 empleados o con 6 empleados que tienen a 2 personas con embarazados que ha pasado la empresa a tener que cerrar porque no puede soportar esos costes en una época mala. Entonces, bueno, esta señora estaba planteando que cómo se hacían, que por qué teníamos, resulta que el problema del mercado laboral en España era tan rígido que estaba suponiendo, cuando la media europea de indemnización son 18 días, aquí sigue siendo ahora 33, antes era 45. Cuando hay una serie de ventajas que tenían, pero hablamos de Suiza, de Suecia, de Dinamarca, de otros sitios, y que son precisamente los países que están con empleo, con pleno empleo prácticamente, o sea, con paros del 4 o del 5%, y aquí estamos con el 25%. Porque, entre otras cosas, cada empresario, cada vez que contrata a alguien, está pensando que tiene un problema de que está... Y si mañana tengo una falta de trabajo, ¿qué hago? O sea, será mejor, si tengo 30 empleados, mantener a 20... que no, por tener que mantener a los 30, cerrar la empresa a los 2 meses. Eso es lo que todavía no se acaba de leer bien. Y se hacen siempre lecturas sesgadas. Impuestos también y de pagos. En otros países de Europa funciona totalmente diferente que en España. Y por eso, a lo mejor, como has dicho, en Suiza no hay un problema de ese tipo. Porque yo abro una empresa y hasta que no llego a 100.000 euros, en Suiza en concreto, no pago ni IVAs, no pago autónomos, no pago nada. Aquí, aunque no tengas ningún ingreso, el primer mes ya tienes que pagar autónomos, tu crédito que hayas pedido y el IVA, claro. Eso te evoca a que no emprendas con mucha gente. Claro. Si no tienes, el que tiene puede emprender, y por eso ahora mismo hay más diferencia entre los ricos y los pobres, porque el que más tiene, más gana, Claro. puede invertir. Claro. Pero el problema es el chico que sale de la universidad, que sale con las manos en los bolsos y va al banco y le dice, ¿y qué? ¿Y qué aval me pones? Como muchos mis padres que me pueden avalar algo, que tiene una casa o tal. No, primero la filosofía bancaria y la forma de pensar y la mentalidad y la cultura bancaria no tiene nada que ver con la norteamericana en ese aspecto. O sea, allí se dan créditos por ideas, aquí no, aquí se dan créditos con avales y tienes que avalar 10 veces más para que te den el crédito.
Pero con respecto a lo que estabas diciendo de una empresa, de cómo se financia y de qué forma puedes mantenerlo, es que todos los costes sociales que supone un empleo con seguridad social, con posibilidad de bajas, con pagas extraordinarias, eso no lo tienen allí. Con 45 días, o sea, con 30 días de vacaciones, no lo tienen allí. Bueno, lo tenemos aquí, bien, no queda más remedio. Pero de alguna forma busca una solución para que el mercado no sea tan rígido que se va a contratar a más gente. Si lo que falta es que la gente esté trabajando. Soluciones al final políticas. Claro. Que al final hacen que un país sea más emprendedor o menos emprendedor. Sí, pero ¿cómo lo cambias eso ahora? Porque resulta que el Partido Popular, que en teoría es el que podía pegar un cambio, no se atreve a cambiarlo. Nosotros tampoco. Tenemos una estructura de empleo estatal entre comunidades autónomas que no la tiene ningún país de Europa. Saber venderlo. Antes lo has dicho, que negociabas con el banco, que se supone que son los más listos, ¿no? Y sabes, pues el político, el Estado, tiene que saber vender en lo que él hace. Si quita esas ventajas que tiene el obrero, que tiene tal, pues le tiene que dar otras cosas, no solo quitar. A mí, por ejemplo, me parece una vergüenza que un chaval que empieza a trabajar en una empresa le paguen un sueldo base de 600 euros, cuando con 600 euros no pago yo, ni vamos, no me llega ni... Bueno, yo no tengo a nadie con 600 euros, ni lo he tenido nunca. Están... en España, sin embargo en otros sitios hablamos de 1.400, 1.500... Sí, pero bueno, el sueldo base en España, que yo sepa, no sé si se paga en algún sitio, ¿eh? Sí, pues si se paga mal hecho. Pero digo que nuestro sector, por ejemplo, tiene un convenio de sector y tú por debajo del sector no firmas. Y el último convenio que lo firmé yo además, que era cuando estaba en riesgo, sacaron la nueva ley laboral, en riesgo de la ultraactividad de los convenios, yo firmé porque continuara. Yo creo que es bueno que haya un convenio y que haya una seguridad, pero para todos. Pero vamos, nosotros tenemos los salarios que marca el convenio, que yo creo que son razonables, podrían ser mejores, pero claro, es que las empresas no nada más. Yo creo que tienen que ir los salarios más unidos a objetivos y a los propios recursos de la empresa. Y eso es lo que todavía en España es muy difícil convencer, seguramente tanto a unos como a otros, tanto a empresarios como a empleados. Ahora se empieza a trabajar un poco de esa forma. Sí. La crisis ha ayudado un poquito también a cambiar esa mentalidad. Irá llegando seguramente. Por ingresos. Sí. Es que estamos hablando de emprendimiento y está citando a Estados Unidos. Y es cierto que hay que partir del hecho de que o desde ya a los niños se les enseña a ser emprendedores desde la infancia, como sería en Estados Unidos, y no como en España, que seguimos un sistema educativo donde nos enseñan a probar, no a desarrollarnos. Y esto viene a colación de que quería hacerte una pregunta, a ver si compartes una sensación. Yo, por la experiencia que he tenido a nivel empresarial, la tengo, y a ver si me la quitas del medio. No sé si hay empresarios, no sé cuantificarlos, que todavía no se han dado cuenta que estamos en el siglo XXI, que siguen viviendo con los planteamientos y paradigmas del siglo XX y en algunos casos del siglo XIX. O sea, que la era industrial ya pasó, que ahora estamos en la revolución informática y que hay veces que vas a comentarles temas, aspectos de internet, de webs, de desarrollos de redes sociales y les sigue sonando completamente a chino y diciendo, a ver, no todos evidentemente. Hay una generación mayor, yo creo, Javier, hay una generación mayor que... bueno, yo tengo 58. Y entonces estoy en ese... pero empecé a interesarme por el proceso. Pero tú tienes gente que es más mayor que todo esto le suena chino. Pero le suena chino hasta el teléfono móvil porque le parece algo raro. Porque al final ha habido unos cambios tan rapidísimos y en tan pocos años que es complicado adaptarse, ¿eh? Entonces, en ese aspecto yo creo que está. Lo que pasa es que creo que al final, en la reposición de esas empresas, que al final entrarán los hijos o entrarán nuevos gestores o algo, yo creo que al final tiene que adaptarse. El tema online, a nosotros en hoteles porque tenemos que hacerlo y porque es inevitable. Pero yo creo que a empresas normales de fabricación que manufacturen, les abre unas puertas que en la vida han tenido. Todas las puertas. O sea, su mercado es el mundo. Depende del producto que hagas, pero tu mercado acaba siendo el mundo. Entonces puedes vender en cualquier sitio con una línea rápida de producto. Luego habrá que buscar la forma de distribuirlo o cómo, pero es que también los mercados, las plataformas de distribución son mundiales, o sea que puedes tener cualquier posibilidad en ese aspecto y fabricar aquí y vender en San Francisco mañana. Eso cambia absolutamente. Entonces le da... Es a que si tú te muestras también en el ámbito empresarial,
que es cierto que evidentemente las generaciones más jóvenes han mamado desde pequeños ya todo el tema de las nueva tecnología, de la nueva era. Si no percibes como hay una sensación de querer frenar estos empresarios mayores, diciendo, no, a mí déjame de historias, o sea, estamos en crisis. Ofrecemos soluciones para poder sacar la cabeza y luego ya empezar a remar, y sin embargo se bloquean. No, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que, y en esto, sí, pero aquí hay gente que entiende mucho más que yo de esto, pero aquí hay dos, yo creo que hay dos factores que influyen. Primero, el desconocimiento con todo el tema de comercio online, que es muy importante, y luego la inseguridad de que alguien sepa de verdad, o de quién sabe de comercio online. Porque es muy verde para los empresarios o para el que decide si se mete en comercio online, pero es que luego, ahora mismo, plataformas o profesionales que puedan organizarte toda una plataforma de comercio online, no, hasta luego, no hay tantos. Entonces es complicado, te vienen muchos vendiendo humo, no, es que yo hago esto tal, pero claro, como tampoco tienes capacidad para poder valorarlo, dices, no sé, y hay mucha gente que ante la duda dice, bueno, sigo como estoy, cuando es un error, porque hay que hacerlo, pero es igual de error si te equivocas con la persona que te lo va a gestionar, ¿eh? Sí, pero tú mismo has dicho antes que se aprende muchísimo de los fracasos. Ah, claro. Entonces, si no arriesgas, evidentemente, si te quedas donde estás, no vas a avanzar nunca. ¿Cuántos años llevamos, Leopoldo, tú que te lo conoces bien, con el tema de comercio online fuerte? ¿Qué llevaremos? ¿4 años en España? ¿O menos? 3 años. Claro, en esos 3 años y con lo que se va cambiando cada año, porque cada año cambia y mejora, ¿hay de verdad profesionales que estén preparados para darte soluciones a un tema de comercio online o hay que tener cuidado? Los hay. ¿Los hay? También hay mucho intrusismo como en todos sectores. Claro. Mucho vende humo. Hombre, yo de todas maneras, en la parte que me toca, porque yo tengo las dos cosas, yo vendo online y vendo tiendas online. Sí. Y veo todo lo que me he gastado en mi tienda online a lo largo de estos 3 años. Yo empecé sin tener ni idea y veo que llega la gente con una idea que le han vendido, sobre todo errónea a nivel económico. La gente va muy al low cost y cuando digo muy al low cost es muy al low cost. Pero preguntas, ¿has guardado algo para hacer publicidad, marketing o algo? Y dices, no, 0 euros. Bien. Low cost, 0 euros, ya me lo hago yo. Entonces, claro, lo que no encuentras es gente de calidad por poco dinero. Y entonces, esa es la imagen que se transmite, que al final la gente te hace cosas Ricardo, mal. una pregunta que pues aquí, mira. ¿Cuánta gente de aquí hace comercios online? Que levante ¿Tiene la mano. comercios online? Vale. ¿Cuánta gente hay que las hace además tiene un comercio online propio? ¿Qué las hace persona? Que el mismo que hace comercio online tiene el propio un comercio online. O sea, ha llevado a la práctica lo que él hace. Con lo cual puedes ver realmente si es bueno o es malo. También te puedo decir una cosa. Lo que he aprendido vendiendo me ha demostrado que antes no sabía y antes también lo vendía. Claro. O sea, que realmente hasta que no te has puesto no has conocido todos los aspectos. Pero sobre todo se ha vendido una idea de que el comercio online es muy barato. Entonces va la gente invirtiendo poco, inviertes poco, fracasas. Cuando digo poco estoy hablando de gente que va por menos de 1.000 euros. Fracasas y dices, es que este tío me lo ha hecho muy mal. Hombre, es que por 1.000 euros puedo echarte Sí, pero fíjate, horas de trabajo en tu... si tenemos dudas ya en toda la inversión que puedes hacer en Google, en el pay-per-click y en el resto, que además como te metas a hacer una campaña es caro de bigotes, ya las dudas que manejamos, los que tenemos que mover por comercio online con las redes sociales son tremendas. Pues ya no sabes si de verdad hay algún retorno, si no hay, algo se sabrá y algo funciona, pero hasta dónde llegas y acaba siendo complicado. Sí que es cierto que al final te pueden, de alguna forma te sectorizan todo lo que es tu cliente, no quiero que sean tíos de 30, 40 años y que vivan en Madrid. Y si es posible en el norte y lo lanzas. Pero luego, como al final resulta que todo eso, como siempre ocurre con la publicidad, no sabes exactamente lo que te llega, es complicado saber... O sea, bueno, hay herramientas ya para saber qué conversión, por ejemplo, de un hotel de reservas puedes tener por ese método. O habrá herramientas que lo hagan. Habrá herramientas pero que es muy difícil. Entonces, esa sensación de inseguridad a todos, y en un momento en el que tampoco hay alegría de gastar, porque estás con las cuentas de resultados más complicadas, entre eso y el desconocimiento, y como hay piratas que están enseñando lo que están preparando o te están preparando por presupuestos, pero sin tener ni idea, sino porque en este momento, como nadie sabe de nada, todo es susceptible de engaño, pues es el... Luego, yo he visto también que la gente no guarda para después. Y una cosa que he aprendido es que una vez que pones la tienda online,
no paras de gastar, todo es un gasto, llega la publicidad, llega el cambio, llega un cambio normativo que te obliga a poner lo de las cookies, ahora la gente navega con el móvil, uy, mi web no está adaptada, tengo que volver a hacerla, no paras de gastar. Entonces eso es algo que no entienden, que no asumen y luego pues muchas veces se fracasa pues porque... Y cuesta decirle a la gente, yo te lo hago por esto, pero vas a gastarte el triple en los próximos 2 años, o el cuádruple. Entonces, eso también además tiene un problema, lo que te decías, si no vas con alguien de confianza, aunque lo haga bien, tú vas a estar adaptado a esa persona, o tu negocio va a estar adaptado a esa empresa durante los próximos años. Hay que tener cuidado. Pero bueno, yo veo mucho problema también de gasto. O sea, hay gente buena, pero la gente le cuesta pagarlo porque se ha vendido una idea, yo creo que se ha vendido una imagen de que las cosas en internet son ultra baratas. Cuando digo ultra baratas es el rollo de en un clic por 30 euros al mes. Sí, pero eso Claro, eso es imposible. Por 30 euros al mes, ¿qué sueldo vas a pagar a nadie que tenga un valor? No, aparte, con 30 euros al mes tienes 90 clics. Pero eso no tienes poco más. Esto en anuncios de la tele, no es que me esté inventando. Entonces, una vez que la gente tiene metido el 30 euros en la cabeza, ¿cómo le dices tú que son 3.000? Sí. Es que no son 40, que son 3.000. Es que además la inversión va a ir por ahí, porque por ejemplo, ¿cuántos creéis que dentro de 10 años van a leer prensa escrita? Prensa hablo, o sea, porque yo hablo con los kioscos, hablas con la gente y está todo el mundo con la tableta, todavía hay generaciones más mayores que están con el periódico. Pero claro, el bajón que ha habido en los últimos años ha sido de prácticamente un 60% de venta de periódicos, o un 50%. Y eso te lo dice el del kiosco. Soy muy curioso y pregunto, ¿pero habéis bajado mucho la venta? Y al final, entre dos cosas, para cuando vienen a pedirme publicidad de prensa, decir, oye, estáis vendiendo mucho menos de lo que me decís. Pero es cierto, porque al final llega un momento que hay gente que ha nacido con la tableta y esa gente en su vida va a utilizar una prensa. Es más, no cogerá ni El País ni El Mundo, dirá directamente a un blog que hará una selección de noticias que a él le gusta como las hace. Entonces, cambia. ¿Qué significa? Pues que dentro de unos años no habrá kioscos. En Madrid deben quedar 4 ya, pues dentro de unos años no habrá kioscos porque no tienen capacidad de vender nada. Como ya no hay tiendas de discos. Como no hay tiendas de discos. Claro, ¿quién te iba a contar eso hace...? Ha habido en negocios para los que ha sido, si la gente no se ha adaptado, ha sido tremendo, ¿eh? Cambio de... Es como cuando, por ejemplo, antes había un negocio, un hotel en carretera con un restaurante que funcionaba muy bien y le colocaban justo al lado una autopista. Que dices, este tío que estaba facturando, de repente ya no entra nadie. Pues bueno, pues esto es lo mismo, solo que por un tema por un tema de internet y por un tema digital. Está bien claro que hay, o te quedas mirando, con lo cual te pasa la apisonadora. Ah, no, claro. Hoy antes de ayer en otra conferencia, o te montas tú en la apisonadora. Claro. Sí. Si nos quedamos mirando es cuando no avanzamos. Entonces, por eso antes cuando decía, nos damos cuenta que estamos en el siglo XXI, y hablando con mucha gente de diferentes sectores, de diferentes actividades, me da la sensación de que todavía no se es consciente de en qué edad estamos. O sea, que seguimos viviendo bajo patrones. También depende de donde vivas, influye. En Burgos somos muy cerrados en el tema de nuevas tecnologías. Sin embargo, te bajas un poquito más a Madrid y tal, y la mente es totalmente diferente cuando hablas con un cliente. Antes hablabas con las empresas. En Madrid es muy raro que le entres a una empresa y le suene esto a chino, ¿no? Pues estamos en la FAI y estamos en el Pero aquí en Burgos es habrá complicado. que hacer un proceso de reeducación, igual que comentábamos que a los niños hay que enseñarles desde pequeños a emprendedores. Lo que él comentaba, te viene un cliente a vender, tú le vas a vender una página web, le dices que le cobras 3.000, 4.000, como es lo que normalmente se cobra en Madrid, tal, por una web, y luego le cuentas que además tienes que hacer un posicionamiento, que le cobras otros 2, tal, que se le pone el proyecto en 10.000 euros y dices, ¿dónde vas? Si me lo hacen aquí en One and One por 5 euros al mes, ¿para qué me va a gastar yo dinero? Contigo, me estás engañando, no te estoy engañando, estoy haciendo que tu negocio funcione. Porque es lo que quieres, no quieres montar un negocio y ya está, supongo que querrás vivir de ello, ¿no? Pero eso es básico, además, fíjate, por ejemplo, en nuestro sector, el tener nosotros inauguramos web dentro de una semana, el tener y eso es caro, hacer una buena imagen y conseguir gente que te haga una buena imagen, que entre una buena y una muy buena hay diferencia, pues no es fácil. Pero repito, como es algo que todavía desconocemos, muchos empresarios lo conocemos, yo me queda más rápido conocerlo en parte, pero me pierdo muchas veces en internet. Digo, entonces tenemos que hacer una campaña de posicionamiento y de barato no es nada, es carito.
pero bueno, pero es que es la forma, es que ahora mismo, o sea, lo caro es anunciarme en el periódico, que lo ve menos gente, ¿sabes? Al final es verlo. Ha cambiado muchísimo. Y eso tiene su encanto, claro, cada día te vas levantando y dices, coño, a ver qué pasa hoy. Antes hablabas también del tema extranjero. En vuestros hoteles, por ejemplo, a nivel extranjero, ¿cómo hacen las reservas? ¿Por Booking también en el extranjero o directamente entran en el hotel? Esas tenías también tus... De todas formas, pero por Booking te hacen muchas, porque por Booking, por ejemplo, ten en cuenta que Booking es mundial ya. Estos son holandeses, estos se cargaron crearon una página, hicieron un programa estupendo, la armaron, se cargaron a todos los que eran Banco Hotel. ¿Os acordáis que antes había los famosos talones de Banco Hotel y tal, y desaparecieron? Y empezaron a meter, pero tú tienes ya hoteles, además están todas las cadenas. O sea, tú vas a los Hilton y tal, y todos están metidos. Con lo que dicen, no, pero es que nos ya, pero tenemos que estar. Hay que estar, y están todos. En las casas rurales, por ejemplo, control rural... Claro, todo, te meten todo. Son portales que aglutinan el mercado. Fíjate, hasta qué punto que Google iba a sacar una página hotelera. Claro, Google es un monstruo. Y no sé si la han retrasado o no la van a sacar de la pasta que les debe dar Booking a estos. O sea, Booking siempre, tú pongas lo que pongas. Pones Burgos Chorizos y te aparece Booking lo primero, porque ya pones la ciudad. O sea, entonces, ese posicionamiento, yo no sé los dineros que tienen que pagar, pero en base a ese posicionamiento ellos consiguen todas las reservas. Y luego el programa, hicieron un programa que es muy facilote, es muy cómodo, te garantiza además, no tienes problema con la tarjeta, te permite que tú puedas anular el hotel con 2 días. Hay otras reservas que son las reservas de pago asegurado, que tienen normalmente un descuento igual de un 15%, pero que si las reservas haces esa reserva no puedes recuperar el dinero. O sea, vayas o no vayas, te la van a cargar en tarjeta. Pero lo hicieron muy bien. O sea, dieron con... Curiosamente, yo siempre lo he dicho, digo, el Corte Inglés, la impresión que era con la agencia de viajes tan potente, no en online no se perdieron, no hicieron nada y se les comieron. O sea, el Corte Inglés era una empresa como por haber hecho perfectamente un super Booking o un super Banco Hotel en su momento, y ahí se quedaron. No movieron. Como agencia de viajes sigue siendo muy potente, pero en nuevas tecnologías, y no han tenido nunca un programa bueno de... Han estado utilizando el Transhotel, otras cosas, porque su programa, fíjate, tienen informáticos, no conseguía ser un programa bueno. Y que el programa sea bueno, sea práctico, tenga usabilidad, tal, depende todo. Tenerlo, no, es... Se equivocan los enormes y los grandes, ¿cómo no vamos a equivocarnos los pequeños? Y que estamos además no estás todo el día, tienes que estar... Al final, un empresario que empieza y un pequeño o mediano empresario tiene que hacer un poco de todo. O sea, tú en el momento, que es otra cosa que se le va a comentar, tú no puedes crear una estructura grande en tu empresa. Ahora tener un director financiero, un director de personal, no, tú tienes que hacer un poco de todo. Si te dimensionas, podrás tener algo más, pero como te cargues una estructura básica de gestión muy alta, pues me parece que te cargue la empresa. Porque al final lo que hace falta es que donde sí que tiene que haber gente, donde se tiene que dar el servicio, que se coma bien, que tengas un buen servicio, atiendan. Y luego la estructura, sí, la necesaria, pero supone que tú tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo para evitar tener esas, porque además tampoco es tan difícil, ¿eh? Una vez que te metes, tampoco son empresas que necesitan un director financiero, sí, una buena administración y organizarla, pero a base de recurrir a buenos programas que ahora les tienes. Ahora tienes programas que te resuelven muchas cosas en la administración. Ricardo, tengo 2 dudas. Una era referente antes que hablabas del mercado laboral y tal. A mí por lo menos me ha sorprendido cuando vas a Estados Unidos, ¿no? Que siempre hay un tío en el ascensor que tiene dudas respecto a si sabes los números y lo da él. Entonces, ¿cómo se puede pagar, cómo se puede funcionar eso en una estructura como Estados Unidos, que es el primer país de turismo del mundo, ¿no? ¿Cómo todavía funciona de esa manera y cuánto cobra ese tío, por ejemplo? Y luego otro tema, a mí me da la impresión de que una gran cantidad de empresas de todo el mundo se han hecho el harakiri yendo a China. ¿Qué experiencia hay en el mundo hotelero en este aspecto? O sea, ¿no se ha fagocitado el know-how? ¿Qué experiencia hay a ese respecto? Empiezo por la segunda. Yo me pierdo porque estoy hablando ya de temas muy importantes. Yo sé que están entrando ahora, ha entrado en NH, le ha salvado, NH estaba en quiebra, le está salvando la China, y a base de ir por la China, que es una empresa fortísima china,
que tiene el 25% de noche, creo que están entrando en una operación de hoteles allí. Pero es que las cadenas hoteleras españolas son algunas fuertes, pero es que hay cadenas internacionales que son no fuertes. Tienes Sheraton, tienes Marriott, tienes Accor, que es la única europea fortísima, que estás hablando de que las nuestras son de 250 o 300 o 400, y estas son de 5.000 hoteles. Y de hoteles grandes que tienen. Entonces al final ellas son las primeras que entran. Españoles acabarán entrando porque en España se ha exportado tecnología hotelera, pero ahí los que son muy buenos son los americanos. Son muy prácticos y hacen... ¿Tienen a un negro dándole al ascensor? Porque cobran $400 por la habitación y pueden tener un negro allí y otro para que te limpie los zapatos. De aquí estamos cobrando 50. Te vas a Nueva York, y Nueva York es la ciudad que más... Yo si pudiera iría todos los años. Nueva York está la habitación normal en torno a una media de $350 la noche. Y a tope. Y además con servicios, y luego tienes otras más caras. Y te hablo de lo que... Eso, antes era caro, pero en los últimos años se ha puesto de moda. En Londres ocurre lo mismo, pero sobre todo en Nueva York. Entonces al final tú cuando tienes un hotel... y eso te lo da también la estructura del hotel. O sea, tú puedes tener, dices, ¿qué número de habitaciones a mí me parece rentable? Pues a mí me parece rentable 80 o múltiplos de 80. ¿80 por qué? Porque necesitas el mismo personal que para uno de 40. Entonces siempre vas a tener más rentabilidad. Es más caro hacerlo, pero más rentabilidad. En el que tú dices del negro en el botón es que tiene igual 600 habitaciones y puede tener un negro para eso y otro para limpiar el latón, nada más de los botones, porque tienen la posibilidad de tener un negro o un blanco, o un mulato, pero porque tienen un volumen tan enorme de facturación por el número de habitaciones y por tal que pueden permitirse tener todo. Si tú eres más pequeñito, te constriñes y claro, cualquier puesto de más que pongas te está subiendo un 10% el coste laboral. Entonces no, ellos están en otros números y además funcionando con ocupaciones altas. ¿Y hacia dónde va esto ahora? ¿Innovar hacia dónde? ¿En mi sector? En tu sector, en Burgos, tú. Yo, la única forma de innovar ahora, con lo que yo tengo en Burgos, es, independientemente de intentar hacer una buena gestión comercial y de mejorar todo el tema online, es sobre todo y especialmente intentar en la excelencia, en el que el cliente se vaya. Al final el cliente, estamos dando mucha importancia a muchas cosas que hacen, pero lo importante es cuando vaya el cliente que coma bien, que se encuentre a gusto, que sea sitio el mono, o sea, que esté la habitación si puede ser más agradable todavía. En noviembre voy a Barcelona a una feria de hoteles. Tienes que invertir en las sensaciones que se va a llevar el cliente del hotel y luego además comercializarles, pero si tú no inviertes en lo que le estás dando al hotel, yo creo, todavía discutía con parte de mi equipo y dice, no, porque esto hay que hacerlo. Digo, sí, me parece muy importante esto, pero lo más importante y donde no podemos perder la vista es justo en la gestión que percibe el cliente. Y el cliente no percibe la cuenta de resultados de esta forma, el cliente percibe cómo ha comido, cómo tiene la sábana, cómo está atendido, con qué sombras. Entonces, eso es en lo que yo mejoraría en nuestro sector. Pero yo creo en todos. O sea, el comercio, por ejemplo, ha sido tradicionalmente seco en Burgos, más que la hostelería. Yo creo que la hostelería se ha reciclado mucho mejor en los últimos años que el comercio. Entonces, la sensación de ser simpático, de vender, un dicho que no, pero además era cierto. Un señor que entraba a una tienda en Burgos, estaba en la zona de pantalones, estaba mirando pantalones, nos acercaba la dependienta y le llama y dice, por favor, dice, ¿tiene este pantalón? No lo tenemos. Y se fue. Y cuando estaba yéndose por la puerta, dice, oiga, ni vamos a tenerlo, ¿eh? O sea, el concepto ese seco, eso no hace falta que te vas a San Sebastián, que tienes un comercio que no son andaluces, y aparte de que te miman el comercio, si no tienes algo, no, pero vaya a aquella tienda que igual lo encuentra. Entonces al final eso es básico, es que estamos... Ricardo, yo creo que está dando un tema clave y que se ha perdido mucho el norte, nunca mejor dicho en Burgos. Ha mejorado, ¿eh? Sí. Ha mejorado. Se ha perdido el centro de cualquier negocio, cualquier emprendimiento o cualquier situación de soy experto haciendo algo, que es el cliente. Y se nos ha olvidado a todos que el cliente es el que permite que todo funcione, que haya ingresos, que todo el mundo vaya bien, que la economía flote. Y volver otra vez al origen de voy a darle lo excelente a esta persona, creo que ahora mismo es algo a lo que tenemos que llegar todos. Claro.
es buscar que el cliente vuelva, ¿qué tal? Que luego además tengas que buscarle, pero que si cuando tú le buscas, te gastas mucho en internet o en lo que sea, y se va el tío desencantado, pues lo más probable, además ahora que tienen la posibilidad de criticarlo y que lo va a ver todo el mundo, pues te lo has cargado. No, lo que tienes que hacer es que se vaya encantado, y en eso es donde tienes que invertir, en recursos humanos y en mejorar. O sea, lo que comentaba antes, las sensaciones que se lleve. Tú estás vendiendo sensaciones, no estás vendiendo un producto de una habitación, no, estás viendo sensaciones en esa habitación, y es con lo que se va el cliente. Hace muchos años no, la gente venía, iba a un hotel porque tenía que ir a un hotel y porque tenía que ir de trabajo. Pues bueno, me da igual uno que otro. No, ahora no, ahora va, además ha viajado mucho, ha visto muchos hoteles muy buenos, entonces tienes que salir con una idea estupenda, y eso es lo que hace que luego te recomiende, o que en las notitas famosas de internet, cuando vienen las puntuaciones de TripAdvisor o en Booking, estés arriba o estés abajo, que nunca es fácil, porque hay hoteles que se hicieron, los últimos que se hicieron de Nueva Orleans eran tan nuevos, y con tan poco tiempo y con tanto dinero que daban los bancos, aunque ahora estén en quiebra, que hicieron hotelazos. Entonces, claro, estás peleando contra... Pero bueno, tienes que pelear contra eso y mejorarlo en eso. Lo bueno es que todo el mundo tiene que volver a su punto comercial, que es que se ha perdido. O sea, el que diga tengo miedo a ser comercial, está... No, claro. Porque desde la señora de limpieza hasta el manager general de una compañía... Y mimarle al cliente, hay que mimarle, yo creo que es la fórmula, es mimarle, cuidarle, escucharle cuando te dice esto es mejorable y esto se puede hacer de esta forma, y ver cómo y intentar cambiarlo. O sea, yo creo que es la forma. O sea, perdemos a veces de vista lo más importante, que es eso. Nos fijamos de, no, pues es que esa discusión de teoría, porque está hablando del tema de contabilidad analítica, es importante. Ya decía, sí, es muy importante y yo necesito tenerla, pero es más importante que esto otro funcione todos los días. Y luego además hacemos la contabilidad para ver si nos estamos equivocando, escandallando o en algo. Pero si no hay un buen servicio, si no tenemos algo estupendo, si tú te vas con la sensación del hotel de que te han atendido mal, de que no has estado a gusto, además no es un tema económico. El otro día, que me agarré un cabreo, había dos señoras que yo creo que eran argentinas y estaban en Los Blasones. Bueno, con un precio de 65 euros o de 70 euros, para que veáis cómo funciona. Y discutiendo que si era muy caro, que había que bajarlo, que tal. Bueno, al final se les da el precio que había, que era el de 70 euros ese día. Y al día siguiente se levantan, van por la mañana a pagar, pagan, además son todos Junior Suite, o sea que es el precio yo creo que más caro. ¿Te importa reservarnos un hotel en San Sebastián? Reserva un hotel de una categoría inferior a Los Blasones, 135, son 335, muy bien, pues sí, resérvelo. Échale cojones. O sea, los 135 de San Sebastián están bien, y los 70 de este, que es un hotel mejor, y que son una suite lo que te han dado, no están bien, ¿no? O sea, entonces ahí estás ahí en nuestro sector ha llegado un momento y hay muchos aspectos que esto parece la caspa, y en esta época de crisis hay mucha gente que va a negociar los precios, pero ocurrirá con nosotros, con los restaurantes, con el que te va a comprar la web, y dice, uy, ahí me lo hacen por 500. Entonces, como parece que lo que antes no había que negociarlo a precios razonables, no, ahora cualquier precio, cuanto más bajo es, bueno, pues no, oiga, si es que esto vale lo que vale. Si es que un solomillo, por mucho que quiera, no, solo de coste van a ser 10 euros, si usted le... Entonces, bueno, eso cuesta explicar, uy, no, si a mí me lo dan más barato, pues no, al final tienes que decir, pues lo siento, que usted quiere compararlo y quiere ver el servicio y lo que tiene y la instalación. Entonces, eso es complicado, a veces te pone un poco nervioso porque no hay... Y además, curiosamente, no lo hace la gente que más lo necesita. No, te lo hace gente que no lo necesita en absoluto, y lo que pasa que, como sabe que todo el mundo discute, pues yo también voy a discutir hasta donde y se van ufanos, uy, se lo he sacado por no sé cuánto. Eso es... Pero bueno, es otra de las que toca ahora. Chicos, pues... Comentabas al principio de la charla que tú empezaste en Burgos, pero que el salto que debería dar cualquier persona que emprendiese, pues por ejemplo, es donde tú dices, donde hay más agua, ¿no?, para poder nadar, pues por ejemplo Madrid. Pero el haber más agua, no solo, me imagino que no solo para ti significará que haya más gente, sino que haya otros factores en esas ciudades en las que te quieres expandir. Más posibilidad de negocio. Más posibilidad. Y yo te quería pedir tu opinión personal. Si Madrid no existiese aquí cerca, ¿a qué ciudad se tendría que dar el salto desde Burgos? ¿Seguirías para el norte? ¿En qué negocio? ¿En qué tipo de negocio? Bueno, claro, en este negocio... bueno, pues en el hotelero, claro, no, el hotelero es tu negocio, pero quiero decir, ¿qué ciudad sería la que más capacidad tendría como para poder emprender, que tenga más tejido, que tú le veas que tenga más capacidades de
de acoger nuevas empresas? Es que depende. Por ejemplo, en el hotelero, las plazas que están vendiendo más caras ahora mismo serán Barcelona, San Sebastián, Bilbao. Madrid ha pegado un bajón enorme, ahora parece que está recuperando un poco. Pero porque el hotelero está absolutamente descontrolado con el tema de la oferta tan enorme, la cantidad de hoteles que se crearon. En un restaurante, si tú eres por ejemplo, un chef estupendo y eres un tío que sabe... Claro, una cosa es ser un chef y otra cosa es ser un empresario de restaurante. O sea, hay muchos chefs que son muy buenos como chef. Yo conozco un caso que se juntaron el mejor chef y el mejor meter de Burgos y estaban arruinados en 6 meses porque luego hay que gestionar, luego hay que ser empresario para gestionar. Entonces, si tú tienes un restaurante estupendo y tú eres un tío muy bueno y sabes que vas a gestionar bien y das una cocina excelente, yo me iría a Madrid. ¿Por qué? Porque tú vas a poder cobrar el cubierto aproximadamente un 60% más alto que en Burgos, vas a tener más gente todos los días porque en Madrid comen casi todos fuera todos los días de la semana y porque además hay para todos, hay para el menú de 12, para el de 20 y para el de 150. Entonces yo me iría a Madrid con esa posibilidad de poder gestionar ese restaurante. Pero teniendo la seguridad de que lo hago bien y de que tengo constancia en el restaurante y que voy a llevar y que lo voy a llevar con la misma nivel de calidad, con un nivel de servicio funcional. A pesar de eso, Madrid requiere otras cosas. Madrid requiere que cuando tú lanzas un negocio, por ejemplo un restaurante, tengas un golpe de parafernalia. Me explico. Tienes que conseguir que 2 o 3 relaciones públicas de las ciudades de Madrid te muevan gente para que los primeros días o los primeros meses se vea que va la gente conocida. Ganas 4 fotos y pones de moda el nombre. Si has puesto de moda el nombre y luego eres constante en el buen servicio y en lo que ofreces, continúas. Luego hay muchos que saben ponerlo muy bien de moda, no son constantes no tienen la calidad de cocina ni el resto de lo que necesitan. ¿Y qué ocurre? Pues que al año ha desaparecido, el restaurante ha cerrado. Pero sí, pero en aspectos, el restaurante al final te va a suponer el mismo trabajo de esclavitud o de trabajo, es tenerlo en Burgos que en Madrid. Y en Madrid, claro, la posibilidad de facturación, simplemente el precio medio de tu cubierto de Burgos, si es 50, en Madrid va a ser 80. Ahora, haciéndolo bien, si no, también te vas a estrellar, porque claro, el alquiler de ese mismo restaurante va a ser más caro que en Burgos. El personal en general es un poco más caro, tampoco demasiado más caro, pero luego el resto no, el resto es lo mismo. Pero si te va a funcionar, vas a trabajar y vas a trabajar mucho mejor en Madrid. Entonces, claro, eso a veces es el acertar en el sitio o donde has nacido, claro que te condiciona en esta vida muchísimo. Porque hay gente que es muy buena y que ha nacido para vivir en Burgos y hay gente que, sin embargo, no ha nacido para vivir en Burgos, que ha nacido, pues, vive en Burgos y vive bien, pero podía ser estupenda fuera de Burgos. O podía ser, o sea, hay gente que necesita ciudades más grandes para desarrollarse bien, gente que en Burgos es normal y de repente resultas en Nueva York y el tío se ha espabilado y la ha armado en 2 años. Entonces, ahí hay un principio de no saber cómo y luego gente que le sacar de Burgos y se pierden. Y aquí en Burgos son buenos. Eso ya es un problema de introspección, de conocerse cada uno, es decir, qué es lo que quiero, hasta dónde puedo llegar y qué es lo que puedo y dónde me puedo mover mejor. Bueno, pues Ricardo. Oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? ¿Me lo pasa? Me lo he pasado mejor que vosotros yo.